Hola, ¿qué tal? Espero que esté súper bien. En el capítulo anterior hablamos de UseEffect, específicamente de cómo hacer los llamados a las API dentro del UseEffect utilizando async await. Y hoy vamos a continuar con UseEffect, pero esta vez con esta función limpiadora de la que hablamos poco. Vamos a hablar de UseEffect y Cleanup. Para el repaso de hoy tenemos aquí un counter, como siempre, un counter normal del que hacemos siempre para todos los ejemplos, muy sencillo. Y aquí en este componente contenedor, digamos, tenemos también un botón que monta o desmonta el componente. Lo muestra y lo esconde. Básicamente esto es lo que necesitamos para hoy. Vamos a recordar ciertas cosas. Lo primero es que UseEffect siempre se activa después de que se activa el componente. Entonces, siempre UseEffect se va a activar después de que se activa el componente. Tenemos aquí que está conformado por una función y un array de dependencias. Y para hoy vamos a utilizar esta función que retorna para limpiar los efectos secundarios. Primero llamemos por aquí a UseEffect, que nos está dando un error. Entonces esto ya lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Aquí vamos a colocar un console log para que identifiquemos los momentos en que se activan las cosas. Y luego de identificar los momentos en que se activan, vemos cómo solucionarlo. Entonces, aquí vamos a ver que en el console log vamos a ver que se renderiza primero el componente, luego se activa el UseEffect y vamos a ver en qué momento se activa esta función limpiadora de la que estamos hablando hoy. Entonces vamos a colocar aquí cleanup. Muy bien. Vamos a colocar aquí el count, como si fuera una dependencia de UseEffect. Entonces, se activa el componente o se renderiza el componente, luego UseEffect, luego el componente y luego se activa la función limpiadora. La primera vez no se activa, a partir de la segunda vez se activa la función limpiadora antes de que se active de nuevo el efecto secundario. Entonces, el primer momento que identificamos donde se activa esta función limpiadora es inmediatamente antes de que se active el UseEffect por segunda vez, porque siempre se activa por primera vez luego de renderizar el componente. Entonces, esto lo tenemos que tener claro y lo tenemos que tener en mente. La otra forma o el otro momento en que se activa la función limpiadora es cuando desmontamos el componente. Entonces, el componente está aquí montado, se desmonta el componente y aquí se activa la función limpiadora. Esto es importante para entender cómo podemos usarla para limpiar. Vamos a hacer un ejemplo. Con esto mismo vamos a utilizar este mismo setCount. Vamos a cortarlo por aquí. Este botón ya no lo necesitamos. Y vamos a utilizar para esto un interval. Entonces, con setInterval lo hacemos por aquí. También tienen la misma forma. Una función. Aquí vamos a colocar que lo haga cada segundo. Y aquí vamos a hacer que haga esta suma cada segundo. Entonces, montamos el componente y en teoría debería empezar a sumar. Aquí se está volviendo un poco loco porque está esta dependencia que no debería estar. Ahora, ok, ya lo tenemos. Entonces, este intervalo está funcionando. Yo quiero colocar por aquí un console log para que miremos qué pasa cuando nosotros desmontamos el componente. En teoría, el intervalo no debería funcionar más, pero lo que pasa es que el intervalo sigue funcionando. ¿Cuál es el problema o inconveniente con esto? Y es que esto genera fugas o pérdidas de memoria o memory leaks. Te voy a dejar este artículo donde te explica qué son y cómo entender y qué tener en cuenta para estas memory leaks. Cómo entenderlas, qué significan e incluso cómo solucionarlas o cómo abordarlas con JavaScript. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Limpiando el efecto secundario. ¿Y cómo podemos limpiar el efecto secundario con setInterval? Entonces, para el setInterval, recuerden que el intervalo siempre nos da un interval ID, y con este interval ID nosotros vamos a limpiarlo con algo que se llama clear interval. Pasamos el interval ID aquí
y ya en teoría no debería funcionar más. Desmontamos el componente, se limpia el efecto secundario, quiere decir que se activa esto y ya no funciona más. Este es un ejemplo sencillito de cómo funciona esta función limpiadora. Para el segundo ejemplo vamos a utilizar una API del navegador y lo que vamos a hacer es que vamos a verificar o vamos a ver cuando esto cambia para registrar este dato y este cambio. Y luego, cuando desmontemos el componente, ya no queremos ver más ese registro. Entonces vamos a ver cómo limpiar esa función. Hagámoslo aquí. Primero que todo tenemos que escoger qué elemento queremos, perdón, por aquí, ya. ¿Qué elemento queremos visualizar o qué elemento queremos evaluar de alguna forma? Entonces vamos a evaluar el body. Digo evaluar, es observar, pero bueno. Entonces es el body. Vamos a crear instanciar la API del navegador que es new resize observer. Ahí creamos una función. Aquí podemos hacer un console log para mirar que nos está registrando. Y resulta que esta función lo que nos devuelve es un array donde nos da toda la información. Entonces, básicamente lo que nos devuelve es esto y lo que vamos a verificar son estas entradas. Y aquí vamos a activar esta función de observar. Y el elemento que vamos a observar es este document.body. Vamos a observar este elemento. Aquí ya la hemos activado. Y vamos a ver qué información nos va a dar aquí. Aquí seguramente nos va a dar un array. Y en este array vamos a ver toda la información que nos puede entregar. Entonces, como tenemos una sola posición, vamos a entrar a esta posición, content rect, y vamos a mirar el width. Perfecto, aquí lo que vamos a ver es el width. Aquí está en 414 y aquí nos va dando los cambios del width. Entonces, empieza aquí, va generando los cambios, va generando los cambios, va generando los cambios, va generando los cambios y lo vamos registrando. ¿Cuál es el problema? El problema sigue siendo el mismo, que cuando nosotros desmontamos el componente, pues vamos a seguir registrando cambios. Y eso no es lo que queremos. Queremos que cuando ya no esté el componente, ya esto no funcione, porque ya no lo necesitamos. Entonces tenemos que utilizar esta función limpiadora de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma. Resize.disconnect. Y en teoría, cuando yo estoy aquí, estoy registrando los cambios hasta 469 y si yo desmonto el componente, se activa el cleanup, se activa la función de limpiar y ya aquí en teoría no registro ningún dato. Vuelvo, registro los datos, desmonto el componente y ya no registro ningún dato. Esto es muy didáctico, pero puede tener utilización y puede tener un uso muy específico para mirar los cambios y de acuerdo a los cambios hacer X o Y cosa, incluso activar cosas a través de useState. Bueno, se pueden hacer miles de cosas, límite la imaginación, pero el principio fundamental de limpiar los efectos secundarios es este. Espero que esta información sea de tu agrado, que aprendas o que repases este contenido y que crezcas como yo crezco cuando hago este contenido. Como siempre, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.